Dormir es una inversión de energía que necesitas para ser efectivo mañana. Tom Roth. Bienvenidos a nuestro programa Transformándonos y hoy tenemos una invitada especial, la licenciada Emelyn Sánchez, quien nos trae un tema fascinante, el sueño. Bienvenida, Emelyn, gracias por estar aquí. Y bueno, este tema que hablábamos fascinante y que poco hablamos de él, diríamos que esta función fisiológica y que todos necesitamos en la vida reparar a través del sueño. ¿Qué es realmente el sueño? Sí, como dijiste, es una función fisiológica que quizás la podríamos comparar con la digestión. ¿Sí? Tiene su función dentro del organismo que ha sido estudiada recientemente. Creo que quizás por eso no hablamos tanto del sueño. Antes se pensaba que era como una pérdida de tiempo, que realmente tú tenías que estar despierto para producir más y que eso era lo que se pensaba, era una pérdida de tiempo. Por ahí con Freud, por ejemplo, se estudió un poco los sueños, pero lo estudió como significantes, no como el sueño como función fisiológica. Los últimos estudios de sueños son realmente impresionantes porque estamos durmiendo diferente, ¿sí? Porque tenemos más luz. Entonces, una de las cosas que siempre va a ir de la mano con el sueño es la presencia de la luz, el sol o la luz artificial y la oscuridad. Por eso los países nórdicos o los países donde hay poca luz en algunas épocas del año o mucha luz en algunas épocas del año, toman ciertas medidas estratégicas para no violentar lo que conocemos como ritmo circadiano. Y el ritmo circadiano pues es un ritmo que tenemos todos los humanos, algunos mamíferos también, que va entre 23 y 25 horas, o sea, funciones del cuerpo que se dan cada 23 y 24 horas. Y dentro de esas funciones está pues la ingesta de alimentos, que debería ser durante el día cuando hay sol, y no debería ser, que sería el ayuno cuando estamos en oscuridad, el ejercicio físico o el trabajo o el estudio, que debería ser de día, y no debería ser en oscuridad o de noche, y por supuesto el sueño, ¿no? En el día tengo actividad, y en la noche tengo sueño, y una de las funciones es reparar, ¿sí? Reparar todas las células del cuerpo tienden a repararse o a regenerarse en sueño, porque en sueño tenemos mayor cantidad de hormona de crecimiento. Esa hormona de crecimiento que está regida por el ritmo circadiano, que no controlamos nosotros, está más alta en la noche. Entonces, cuando dormimos, evidentemente, pues no solo crecemos en talla o tamaño, sino que crecemos porque las células se regeneraron, la piel se regeneró, todos los órganos, el hígado, los riñones, tuvieron ese proceso de regeneración. Entonces, el sueño principalmente sí, su función es reparar todos los órganos del cuerpo, pero tiene otra función, y otra de las funciones es la memoria, ¿sí? Todo lo que pasa durante el día, todo lo que hacemos durante el día, en la noche, cuando soñamos y estamos en algunas etapas del sueño, revivimos, primero, voy a tratar de no ser tan confusa. Primero, el sueño tiene etapas, ¿ok? La primera etapa es el sueño ligero, que es cuando estamos tratando de dormirnos y cualquier cosa nos puede despertar. Luego viene el sueño profundo o sueño de ondas lentas, porque toda la electricidad del cerebro se pone lenta, porque él tiene que repararse y no tiene actividad externa. Entonces, el sueño profundo lo que hace es como limpiar. Entonces, él limpia primero el cerebro, que está lleno de proteínas de desecho, que está lleno de tóxicos del día, ¿no? Porque tú lo usaste todo el día y él generó ciertos tóxicos. Y el sueño profundo lo primero que hace es limpiar ese cerebro. Y luego el otro sueño, que se llama sueño REM, que es cuando soñamos, te ayuda a conectar lo que pasó en el día. Entonces, si no lograste limpiar, porque no tuviste buen sueño profundo, no puedes conectar.
Entonces uno va sobre otro, ¿no? Para poder aprender, memorizar, el sueño es fundamental. Entonces no es solo reparar y limpiar, sino que también tiene que ver con funciones de aprendizaje y de memoria, que son vitales en toda la vida, ¿no? ¿Y cuáles serían esos factores o esos elementos que afectan ese sueño reparador? Hay muchos factores que pueden afectar el sueño, porque el sueño, también si lo miramos como, a ver, pensemos que somos como animales, ¿no? Entonces, los animales se tienen que estar defendiendo de muchas cosas, depredadores, el clima, de muchas cosas. Entonces, el sueño profundo del que estábamos hablando hace un ratito es el sueño en donde tú tienes poco ritmo cardíaco, poca temperatura, estás casi que muerto, por darte como un ejemplo, y entonces cualquier depredador te podría atacar, porque cualquier ladrón se mete a tu casa y tú dices que, ay, me echaron algo porque no escuché nada. Claro, estabas en sueño profundo, y en sueño profundo no se escucha, tiene que ser algo muy fuerte, ¿no? Ni se siente mucho, o sea, estás en profundo. Ese sueño profundo es un lujo, porque te puede atacar cualquier depredador. Entonces el cerebro tiene que estar lo más listo para él. Por ejemplo, si fuimos a un paseo, el primer día, cuando vamos a dormir en otro lugar que no es nuestra casa, uno duerme mal. ¿Es por qué? Porque el cerebro sabe que está en un ambiente que no conoce y él no sabe por dónde viene la amenaza. Entonces él tiene que estar esa primera noche alerta. Y él no se va profundo, él se queda por ahí, a ver, el sonido, quizás ya en el segundo día, si eres un buen dormidor, o en el tercero te vas acostumbrando y logras dormir. Pero siempre que hay un cambio ambiental, el cerebro se pone alerta. La alerta no te deja llegar entonces a sueño profundo. Entonces, eso sería uno de los primeros enemigos del sueño. Estar muy excitado o estimulado a la hora de la noche, que son los horarios donde ya yo debería estar bajando mi nivel de excitación para poder prepararme para dormir. El sueño en la época moderna, porque no siempre fue así, en la época moderna requiere como cierta preparación, porque todo el día estamos muy excitados, muy excitados, y ya en la noche el cerebro no sabe hacer el cambio. O sea, no sabe si ahora me desexcito o me inhibo o me pongo bajo o me tengo que mantener alerta todavía. Entonces, el primer enemigo es ese nivel de excitación que puede llamarse estudio también. O sea, estudiar a altas horas en la noche es un enemigo del sueño, porque el estudio lamentablemente está generando ansiedad y estrés. No está relajando a nadie, sino que está excitando, entonces me voy a dormir con un nivel de excitación muy alto, ¿no? Otra de las cosas que nos está molestando mucho el sueño es que comemos muy tarde. Y el cuerpo para dormir no necesita calorías. O sea, las calorías son en la mañana, al mediodía, cuando yo voy a estar en acción. Pero si ya yo voy a dormir, mis músculos no necesitan combustible, tener mucha caloría o mucha energía puede interferir con mi sueño. Entonces la recomendación es que, y lo otro es que no tenemos horarios, ¿no? El cerebro es muy de ritmos, de rutinas, de horario. Por eso es que el domingo nos paramos a la misma hora, aunque uno quiera levantarse más tardecito, ay, está con el ojo pelado, porque ya somos de horarios, ¿no? Entonces, si no tenemos un horario para dormir, y la medida de dormir es cuando ya no dé más, porque estoy exhausto, porque ya me cayó el celular encima y me dormí, o el televisor me durmió, y si no nos preparamos para ese sueño, no tenemos un horario, el cerebro no sabe cuándo tiene que dormir. Entonces, eso, no tener horarios, comer de noche, estar sobreestimulado de noche, podrían ser los tres enemigos como más grandes del sueño, ¿no? Y una cosa, Emelín, hablábamos del uso de las bebidas alcohólicas como una manera de relajarnos y de dormir bien, entre comillas, lo cual es como un autoengaño. Sí, es un mito. Las personas dicen es que si me tomo un trago me relajo y puedo dormir. Viste que hablamos de las tres etapas del sueño. Entonces hablamos de un sueño ligero, un profundo y un sueño REM, que es cuando soñamos. El alcohol o cualquier depresor, aquí también entran las benzodiazepinas, cualquier depresor del sistema nervioso central, como el alcohol, el cannabis, las benzodiazepinas, que son depresores, me van a llevar a un estado bajo y me mantienen en un sueño ligero, no me llevan a profundo. Entonces sí, me hacen dormir, pero no me permiten transitar por todo el ciclo del sueño, que es el que realmente
es reparador. Entonces no es una solución el que tú te duermas. Tienes que tener un sueño de calidad. Uno puede pasar toda la noche en sueño ligero, o sea, despertándose cada 30 minutos, despertándose cada 20 minutos. Y para llegar a REM tú necesitas 90 minutos. O sea, si tú te despertaste a los 30, perdiste. Si te despertaste a los 45, perdiste. Necesitas los 90 para que eso cuente como un ciclo. El alcohol no te deja llegar a los 90. Las benzodiazepinas no te dejan llegar a los 90. Entonces, a la larga se convierte en una automedicación, porque, ojo, el que lo está haciendo, que está justificando el uso, pues está quizás buscando una solución, se convierte más que en una ayuda en algo que te puede generar más problemas de sueño. Y en el caso de estos trastornos que hablamos del sueño, ¿cuáles son esas condiciones que tiene la persona para caer en ese trastorno? Escuchamos la apnea, escuchamos el tema del insomnio, todas estas experiencias que uno las escucha y coloquialmente escuchamos, no dormí bien, no pasé bien la noche, he estado con muchos días de insomnio. ¿De qué manera impacta esto en el ser humano y a dónde debe acudir? No dormir correctamente o la cantidad de horas necesarias tiene un impacto en todos los sistemas y en el sistema nervioso, sobre todo a nivel de atención y concentración, porque no estás limpio. Tu cuerpo, tu cerebro está lleno todavía de los tóxicos del día anterior. Entonces él se llena y se sobrellena de tóxicos, y un cerebro sucio, por decir de alguna manera, es un cerebro que no funciona correctamente, ¿no? Entonces puedes estar más distráctil y cometer errores de este tipo. De hecho, los estudios hablan de que la mayoría de los errores automovilísticos se dan o por falta de sueño o por las celulares, ¿no? Entonces, allí no dormir influye directamente en la atención, en la concentración, en la memoria. Vemos que para dormir, pues si no dormimos no aprendemos. Y lo otro, en el estado de ánimo. O sea, estamos más irritados, podríamos estar más melancólicos, simplemente porque el cerebro no descansó lo suficiente. Y ahorita mismo estamos teniendo una epidemia de trastornos del sueño, pero que se conoce como el de jet lag. O sea, los adolescentes están durmiendo muy, muy tarde en la noche y durmiendo de día o durmiéndose en la escuela, como si estuviesen desincronizados entre los usos horarios de un país y otro. Y esa es una de las que más estamos viendo en la literatura, o se está reportando como un mal hábito, porque, a ver, tú puedes tener un trastorno por genética, pero también tienes trastornos por malos hábitos, ¿no? Entonces, si empiezas a dormir a las 3 de la mañana todos los días, vas a generar un trastorno del dormir más tarde, que es un trastorno conductual, o sea, te lo generaste tú por tener un mal hábito de sueño, ¿no? Emily, tenemos preguntas de nuestros televidentes que ven el programa Transformándonos. ¿Cómo puede afectar a niños y a los adolescentes la luz proveniente de los celulares y las computadoras al usarlas a altas horas de la noche? El uso de aparatos electrónicos afecta al niño y al adolescente a la hora de dormir. Vamos a hablar quizás un poquito más del sueño como función. Para poder dormir, una de las cosas que tiene que estar presente en el cerebro es la melatonina. Hay otras cosas que pasan, pero la melatonina es una hormona que funciona como antienvejecimiento, es maravillosa, es antitumoral, pero otra de sus funciones es ayudarnos a inducir y sostener el sueño. Ella es la que nos hace dormir bien, por decirlo de alguna manera. Y la melatonina se genera en el cerebro a través de la glándula pineal cuando hay oscuridad. Entonces la palabra clave aquí es oscuridad versus luz o sol, pero estamos hablando de los dispositivos electrónicos en la pregunta. Los dispositivos electrónicos generan luz y esta luz el cerebro la detecta como es de día. Si es de día no hay melatonina. Entonces puede ser las 11 de la noche y usted tiene la pantalla y el cerebro dice es de día porque tengo luz. Entonces no genera suficiente melatonina, entonces les cuesta un poco conciliar el sueño. Muchas se duermen, evidentemente se duermen, pero por cansancio. O sea, ya estoy tan agotado, estoy tan lleno de tóxicos que mi cuerpo no da más y me duermo, pero no es un sueño reparador porque no tengo melatonina, porque me dormí con la luz enfrente. O sea, dormir con el televisor, dormir con el celular, es lo peor que podemos hacer para dormir, porque puede hacer que nos durmamos, pero nos mantenemos otra vez en sueño ligero, porque no tenemos la hormona necesaria.
el humano está durmiendo cada vez menos por culpa, y es culpa, de los dispositivos electrónicos, o no de los dispositivos electrónicos, sino del autocontrol que no tenemos sobre los dispositivos electrónicos, ¿no? Y el cerebro es muy bobo o muy sensible. Él ve la lucecita del cable o del celular o del aire acondicionado y él dice, no me puedo dormir, es de día. Y de día hay que estar activo, hay que estar despierto, entonces no se generan las hormonas necesarias para conciliar el sueño, aparte que las pantallas excitan. Usted cree que está ahí tirado frente a Netflix, pero no, su cerebro está procesando todo lo que está pasando ahí y excitado por lo que está pasando, no importa si sea educativo o lo que sea, el cerebro está respondiendo a la luz, al sonido, al contenido, o sea que está excitado. Entonces, es una mala combinación. Y Emily, una nota en ese sentido de lo que estás diciendo, cómo la pandemia, no hemos visto los efectos, porque parte de esa falta de hábitos lo pudimos corroborar durante la pandemia y no hemos visto los efectos que ha tenido todos estos malos hábitos en este momento. Y saldrán muchas investigaciones luego de todo lo que hemos vivido. Sí, la pandemia afectó, exacto, principalmente las rutinas, y eso es lo que pasa cuando yo me enfrento a un estrés alto. O sea, si yo tengo una enfermedad física, si alguien de mi familia está enfermo, si me botaron del trabajo, si me divorcié, si tengo un duelo, yo me estoy enfrentando a un estresor físico y eso es lo que pasa, rompo la sincronía. La pandemia demoró mucho tiempo, o sea, nos desincronizamos por mucho tiempo, no fue un mes o 3 meses, sino que todavía hay mucha gente que no ha logrado volver a la sincronía que perdimos en la pandemia, y la sincronía es eso, comer a horas que no son, tener luz o pantallas a horas que no son y dormir en horas que no son, dormir de día, no movernos. La pantalla nos volvió más sedentario y si hay algo que necesitamos para dormir bien es movernos en el día. O sea, no solo ver la luz del sol, porque es importantísimo ver la luz del sol para dormir bien en la noche, parece raro, pero ver la luz del sol nos ayuda a dormir mejor y movernos en el día. Si tú has estado muy sedentario durante el día, entonces la noche no entiende bien qué hace ahora, pues. Si estuviste sedentario en el día, ¿ahora qué me toca? ¿Estar sedentario otra vez? No. Entonces en el día uno tiene que tratar de estar lo más activo posible para poder que en la noche entonces sí haya un buen sueño. La pandemia no ha sacado las investigaciones, pero ya lo estamos viendo, ¿no? Sí, o sea, correcto. No se han reportado tantos, pero estamos viendo muchas dificultades de sueño, mucha depresión. Depresión y sueño van muy de la mano. El paciente que no duerme se deprime, el paciente deprimido no duerme bien. Entonces es como un círculo ahí vicioso, difícil. Bueno, vamos a una pausa y regresamos nuevamente contigo, Emily. Seguimos con el tema que nos trajo hoy, el sueño. El sueño es la cadena de oro que une la salud y nuestros cuerpos. Thomas Dekker. Los padres y cuidadores deben estar alerta a las diversas manifestaciones del sueño insuficiente en el niño, las cuales son diferentes al adulto. Y estamos de regreso nuevamente con este tema tan esencial y, como dice nuestra licenciada Emily Sánchez, el sueño es reparador. ¿Qué tan importante ahora esta pregunta que nos escriben a Fundación Piero? ¿Todo el mundo duerme la misma cantidad de horas? No todo el mundo duerme la misma cantidad de horas, va a depender de varios factores. Uno es la edad. Los bebés duermen mayor cantidad de horas, los bebés tienen lo que se conoce como sueño polifásico, duermen en varias fases.
A medida que nos vamos haciendo más grandes, dormimos en monofase, o sea, dormimos solo de noche. Los requerimientos de hora de sueño son diferentes. Si eres un preescolar, necesitas hasta 10, 11 horas de sueño. Si eres un escolar, también necesitas entre 10 y 11 horas de sueño. Los adolescentes baja un poquito, entre 9 a 11 horas de sueño. Y un adulto debería estar durmiendo entre 7 y 9 horas. Si vemos, hay un rango. Algunos están muy bien con 7 horas, algunas personas necesitan 7 horas y media, otras es el extremo, necesitan las 9 horas para sentirse descansados y funcionando correctamente al día siguiente. Lo que nos trae a la siguiente pregunta, el adulto mayor que tiene estos cambios a lo largo de esa etapa que este ritmo de sueño cambia. Claro, las personas mayores tienen la condición de que la glándula pineal, que es la que genera la melatonina, ha envejecido también. Entonces, como ella ha envejecido, también no genera suficiente melatonina como debería ser, y esto tiene que ver también con los cambios socioculturales. Ahora vivimos más tiempo, ¿no? Antes, pues, cuando no había luz, las personas morían entre los 35, 50 años. Ahora que hay luz y que hay tecnología y antibióticos y vacunas, vivimos mucho más tiempo. Entonces, el cerebro como que no estaba del todo condicionado para vivir tanto tiempo, o sea que para regular el sueño de la persona mayor quizás no estábamos tan bien evolutivamente listos, así que duermen menos. Pueden dormir entre 5 o 6 horas en la noche y tomar entonces unas siestas durante el día, dependiendo también de su día. Si la persona mayor está trabajando todavía, o sea, no se ha retirado, no se ha jubilado, tiene la fuerza física, la destreza mental para seguir trabajando, pues trataría de dormir esa persona entre 7 horas como mínimo, porque él necesita repararse más que una persona que ya esté un poco en otro ritmo de vida, pues retirado o con otras necesidades del día. La persona mayor se vuelve un poco más sedentaria, entonces al volverse sedentario también tiene menos sueño en la noche porque se cansó menos. Entonces, quizás una de las recomendaciones para las personas mayores es mantener ese ritmo de ejercicio físico, que no tiene que ser más que caminar, unos 30 minutos todos los días, para poder que el cerebro sepa que se cansó un poco a nivel físico también. Excelente, Emily. Y ya estamos llegando al final del programa. Y aquí la pregunta es, ¿qué es esa higiene del sueño? ¿Y cómo hacemos para tener esos buenos hábitos? Claro, yo creo que en el COVID hubiéramos aprovechado que aprendimos a lavarnos las manos espectacular y el gordito y cantamos 20 segundos para meterlo de la higiene del sueño, ¿no? ¿Qué es la higiene del sueño? Es lo mismo, como yo cuido mi alimentación, cómo cuido mi físico, cómo cuido mi intelecto, cuidar el sueño y prepararme para ese momento de dormir. O sea, la gente cuando va a entrenar se prepara, se pone una ropa, la gente cuando va a comer se prepara, la gente cuando va a dormir debe prepararse. Entonces, higiene del sueño es prepararnos para la hora de dormir, que lo primero es hacerlo al mismo horario. O sea, usted debe tratar de acostarse todas las noches, incluyendo, pero qué aburrida Emily, incluyendo los sábados y los domingos, para poder que no disregule o desincronice el reloj interno, ¿no? Entonces, tener horario de sueño, las luces hay que irlas bajando en intensidad. A partir de las 7, 8 de la noche, las luces blancas ojalá no estuviesen en la casa y cambiásemos a luces amarillas. Dejar de tocar los aparatos electrónicos por lo menos una hora antes de la hora de sueño para generar melatonina. No comer tarde, porque la digestión puede, dependiendo de lo que comamos, la digestión puede demorar 2 horas, 3 horas, 4 horas. Y si el cuerpo está haciendo digestión, no va a ser sueño profundo. O sea, son antagonistas, entonces no comer tarde en la noche y tratar en la medida de lo posible de... Panamá tiene un problema y es la temperatura, hace mucho calor y el cerebro detecta la oscuridad pero también detecta el fresco o el frío. Entonces cuando hay frío nos da sueño y oscuridad y empezamos a bostezar. En Panamá hay oscuridad pero a veces hace calor hasta altas horas de la noche, entonces eso es como algo que nos juega en nuestra contra porque para descansar bien hay que tener una temperatura cómoda para dormir bien. Entonces, pues temperatura, no oscuridad, no excitación,
no hacer ejercicio de noche, porque te cargas de energía y ya vas a dormir, no hacer tareas después de las 6, 7 de la tarde, porque ya voy a prepararme para dormir. Nada de lo que aprendamos después de las 7 de la noche se va a quedar en el cerebro. O sea, ya ese cerebro está suficientemente cansado desde que se levantó para pensar que usted va a meter información en un cerebro cansado. Entonces, es como tortura poner a alguien a estudiar después de las 7 de la noche. Entonces, formidable esta información que nos has brindado, Emelín, sobre todo reveladora para nuestros televidentes y qué importante conservar o por lo menos tratar de recuperar esos buenos hábitos de sueño y al final vamos a poder tener una vida mucho más ecuánime y más equilibrada. Así que gracias nuevamente por toda esta información y nos vemos en una próxima edición. No sin antes recordarles nuestras redes sociales, @CERTV Panamá, @Fundación Piero 17.